contaminación hídrica, la contaminación de nuestras aguas, maestro Valdivia, pareciera que en Jalisco la parte más focalizada viene siendo el río Santiago y que sabemos que pertenece a una cuenca que viene desde el Estado de México, pero nos han dicho que es ahí justamente en el Salto y Juanacatlán la parte más contaminada. Sí es, en lo que han investigado, la zona más contaminada en materia de agua en Jalisco, ¿o hay otras? Sí, es una de las zonas más contaminadas, pero desafortunadamente pues no es la única, ¿verdad? De acuerdo al estudio que se hizo, también está el sistema de cuencas que drenas en la zona de Puerto Vallarta como áreas prioritarias, ¿no? Pero también tenemos otras cuencas importantes como la cuenca del Río Verde, también con problemas. Y bueno, el tema del agua es un tema fundamental que está vinculado con el tema de uso y también el tema de cambio climático, ¿no? Y Jalisco, por ejemplo, de los, no sé, alrededor de los 50 acuíferos que tenemos, 41 ya están sobreexplotados. Es un problema muy serio, ¿no?, de sobreexplotación de los mantos acuíferos porque genera muchos problemas colaterales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, asentamientos diferenciales, formación de grietas, lo que sucede en Tezistán. Entonces hay un problema muy severo y el problema es que también no se entiende mucho porque realmente no hay estudios a profundidad que te permiten entender la complejidad de los acuíferos, sino que en general son estudios, digamos, que dan valores que no te permiten establecer una estrategia adecuada para poder estimar lo que entra al sistema y lo que sale. Entonces, por eso tenemos el problema de sobreexplotación. Y otro problema muy importante, por ejemplo, es el agua superficial, ¿no? También el problema es, como dice la doctora Carla, que nos estamos manejando con paradigmas o con modelos que ya están rebasados, ¿no? Y es el modelo, digamos, el paradigma hidrológico, ¿no? Tenemos que cambiar, por ejemplo, en la zona metropolitana es fundamental cambiar de paradigma, por ejemplo, pues por eso no se han resuelto las inundaciones, ¿no? Porque siempre va el tema de crear infraestructura, canalizar, conducir, desechar lo más lejos posible. Entonces tenemos que incorporar otros criterios para poder ir tratando de darle soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Incluso hacer modificaciones a las normas, porque están muy laxas, por ejemplo, para la industria en la zona del Salto. Hacer también cambios ahí. Entonces, ¿agua contaminada y poca o tenemos suficiente agua en Jalisco? Maestra. No, por supuesto que no. Bueno, es que todo depende de cómo lo veamos y los científicos me podrán desmentir si digo alguna cosa inapropiada, pero yo creo que en esencia no es un problema de falta de agua, sino falta de agua dulce, ¿sí? Porque no estamos observando ni tratando debidamente la cuestión del saneamiento, la cuestión de la remediación, la captación de agua pluvial, sí, ciertamente, no solo en las ciudades, en cualquier parte, ¿verdad? Es decir, explorar, aparte de los diagnósticos de agua subterránea, etcétera, explorar las otras opciones que nos quedan para optimizar el agua que efectivamente tenemos, hacer conciencia de que el agua no abunda. Si esta fuera todo el agua que me queda para lo que resta del día, de la noche, de lo que sea, evidentemente intentaría tomar sorbitos más pequeños. La mayoría de los tapatíos o de la gente en Jalisco en general no necesariamente está consciente de esa problemática. Hay que generar esa conciencia para que la gente actúe distinto. Y por supuesto, generar otras políticas también que nos permitan recuperar el agua que ya fue utilizada de alguna manera y que no toda sea agua de primer uso. Dar salida, dar posibilidad primero a ese derecho al saneamiento que también está en la Constitución Federal y por supuesto dar cabida a que el agua pueda tener segundos, terceros, diversos usos para también dar pie a una remediación del suelo. ¿En Jalisco realmente se está saneando nuestras aguas o solo se trata? No, bueno, el tratamiento tiene un impacto en evitar que se contamine, ¿no? El saneamiento pues es parte de ese tratamiento para sanear las aguas que son utilizadas. Yo quisiera aprovechar el tiempo ya, es Estamos el último bloque. Bueno, para señalar, mire, tenemos un buen diagnóstico de la situación, o sea, tenemos identificados no solamente los problemas que hablamos en este programa, sino cuáles son los motores que han facilitado, habilitado las condiciones para que estos problemas se presentaran, ¿no? El crecimiento poblacional, pero ligado al patrón de consumo, ¿no? La expansión urbana y la expansión agropecuaria. Y entendemos bastante bien cómo funcionan esos fenómenos para poder identificar qué soluciones podemos ir vislumbrando para cada uno de estos grandes problemas. Y aquí yo creo que una ruta fundamental es entender que enfrentamos tres grandes fenómenos
a los cuales todas las políticas públicas tienen que actuar de manera transversal. Uno es el cambio climático, que nos pone en riesgo para el establecimiento, la viabilidad de nuestra vida como especie. El segundo es la pobreza y la inequidad. No podemos seguir viviendo en condiciones de niveles de pobreza e inequidad. Y el tercero, algo que nunca percibimos, la pérdida del capital natural y la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios ambientales. Es decir, si no entendemos que las posibilidades de desarrollo económico y bienestar están determinados por la base natural que sustenta el desarrollo, entonces estaríamos haciendo acciones equivocadas. Y para esto, pues necesitamos establecer mecanismos de gobernanza que aseguren la transversalidad de políticas, la colaboración intergubernamental, la generación de conocimiento científico para la toma de decisiones y sobre todo mecanismos de participación pública que ayuden a generar espacios de solución a problemas que no corresponden exclusivamente al gobierno, sino a todos los actores de la sociedad. Maestro Graf, esas serían como las conclusiones o las sugerencias que harían después de este gran diagnóstico. Esa sería la respuesta, porque nos quedan 2 minutitos para darles también voz a cuáles serían sus... Bueno, yo le puedo decir que, como usted dijo, este diagnóstico, y participé en la elaboración de este diagnóstico con el doctor Santana antes de asumir las responsabilidades, pero es obviamente una base de información y de diagnóstico que es fundamental para el diseño de las políticas públicas actuales. Bien. Doctor Santana, del diagnóstico, las conclusiones. ¿Qué sugiere? En esencia, un elemento más que no se ha mencionado aquí es el tomar conciencia, y el tomar conciencia de la población, porque finalmente con los votos es como se definen hacia dónde van las políticas públicas, y con la presión ciudadana, con su participación. Entonces tocamos eso en el diagnóstico, aunque no lo hemos discutido aquí, como un elemento importante. Y finalmente se necesita, en algunos aspectos es inducir, y en otros aspectos es coerción, y hay que saber también cuándo sí y cuándo no ocurre. El caso del agua es uno que ya llega al nivel de la coerción y de poner penalidades en el consumo excesivo. Doctora Aceves, con la pena, 20 segundos, igual, maestro, 20 segundos. ¿Cómo concluiría la sugerencia? La cuestión ambiental no es una cuestión solo de gobierno, es una cuestión preponderantemente de política pública para la administración de recursos, pero sin la participación informada, consciente, voluntaria del ciudadano, puede tener escaso efecto. Doctor Valdivia. Pues básicamente yo considero que el trabajo de Jalisco a futuro me parece muy interesante, muy importante, porque no nomás se queda en un diagnóstico, que es fundamental, sino se traduce en indicadores y sobre todo en políticas públicas y ejes estratégicos, y para mí eso es fundamental. Bien. Les agradezco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Doctores, un placer estar aquí con ustedes. La tarea es de todos, si queremos un mejor territorio. Hasta la próxima. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a futuro, construyendo el porvenir.